Muy buenos días a todos. ¿Qué? Arrancamos con el lunes. Los lunes no son fáciles, siempre lo decimos, sobre todo a primera hora. A primera hora son muy fastidiados, pero bueno, mañana ya es martes y juega el Real Madrid en Copa de Europa. Sabéis que ayer, domingo por la noche, se emitió la entrevista de Kylian Mbappé en La Sexta. Y si no lo sabéis, que imagino que sí, habréis escuchado estos días, pero ya estamos aquí nosotros para repasar esa entrevista y puntualizar algunas cosas. En La Sexta lo entrevistó Ana Pastor, bueno, ya sabéis, Ana Pastor, Antonio García Ferreras, que es el director de comunicación del Real Madrid. Es así, porque con Florentino se llevan, pero que muy bien, son grandes amigos. Yo es una relación que, en fin, que nunca he entendido, por lo menos a veces, pero es la realidad. Y es de las poquísimas personas que pueden hablar con Florentino en plan amigos, de verdad, se llevan muy bien. Yo esto lo he escuchado en distintos sitios y de forma muy seria. Es decir, Ferreras, escuché una vez que contaba que había conocido a Florentino poco antes de que Florentino llegara al Real Madrid. Ferreras es muy madridista y estaba preocupado por la deriva que llevaba el Real Madrid en aquellos años, sobre todo por el tema económico, y un amigo que tenían en común entre los dos los presentó. Él estaba en la SER, era una de las personas importantes en la SER ya de aquella, y Florentino le explicó su proyecto, todo lo que quería hacer, y Ferreras la preocupación que tenía es que no conocía a Florentino y dice, pero sí, todo esto está muy bien, pero me han dicho que has venido a quedarte con el Madrid. Y Florentino aquel día le hizo una promesa y le dijo, te juro que jamás, nunca, mientras yo sea presidente, el Madrid dejará de ser de sus socios, ¿no? Y ahí comenzó una buena amistad, muy buena amistad, y acabó llevándoselo de la SER, lo sacó de la SER. Esto no sé si la gente lo recordará, y lo puso de jefe de comunicación del Real Madrid. Estuvo 2 o 3 años allí, antes de, bueno, de empezar todo este proyecto de Ferreras y tal, ¿no? Pero ha seguido manteniendo esa amistad. Le consulta muchísimas cosas Florentino a Ferreras, y en tema de comunicación y lo que tiene que hacer el Madrid y demás, casi todo lo dirige Ferreras. Y tiene mucho poder en el Madrid sin estar en el Madrid. ¿Esto es así? Bueno, pues es una relación. Es cierto que Ferreras, por ejemplo, en La Sexta está dando muchísima caña con el tema Negreira, a tope. Y bueno, pues esta entrevista viene por ahí, ¿vale? Vamos a leer un poquito y sobre todo también vamos a comentar y vamos a poner lo que he podido, que me han dejado poner, digamos, de la entrevista, aunque tenemos el audio, son imágenes paradas, pero hay cosas que hay que escucharle a Kylian. Venga, dentro vídeo, dale al play. Bueno, pues venga, vamos allá. Tengo que decir que me ha gustado mucho la entrevista, más allá de lo que dice Mbappé, que es un tío muy inteligente, y vamos, se mueve en esto de los medios de comunicación como pez en el agua, y es bastante sincero, por lo menos hasta donde puede o hasta donde a él le interesa, ¿no? Pero me ha gustado mucho porque me ha recordado todo el timing de, bueno, el tiempo aquel del fichaje de Mbappé y de los que tuvimos información sobre todo aquello, ¿no? Y que no fuimos muchos. Información veraz, ¿eh? Y eso que, como digo, siempre tienes el 10%, como mucho, de la información, pero sí hay muchas cosas aquí que constatan aquello que algunos dijimos, yo por lo menos, vamos, en nuestros canales, ¿no? Bueno, comienza la entrevista hablando de cómo se aficionó al Real Madrid desde crío, ¿no? Dice, me aficioné al Real Madrid por Zidane, como fan de Zizou y también de los Galácticos. Es el mejor club del mundo. Tiene un aura que otros no tienen. Luego llegó Cristiano, mi otro ídolo. Veía todos los partidos de niño y ya también como jugador también los veía. Porque es el club más importante. Primero fue un sueño, luego fue un objetivo y hoy es una realidad, ¿no? Recuerda los tiempos en que estuvo en Valdebebas haciendo pruebas, ¿no? Aquellas fotos con Zidane y tal, ¿no? Decía, tenía 12 o 13 años cuando estuve aquí. Estuvo aquí creo que una semana. No hablaba español ni inglés.
hablaba solo francés y solo con Zidane. Fue increíble para mí vestir por primera vez la ropa del Real Madrid. Sabía que un día volvería, aunque no tan rápido. Hubo opciones antes, pero no era el momento. No estaba listo para irme de Francia con 12 o 13 años, ¿no? Para mí fue en aquel momento la mejor decisión. Va a hablar, esto es un momento muy importante de la entrevista, va a hablar de las presiones en Francia, ¿no? Porque en aquel primer momento que estaba todo encarrilado, al final no vino, ¿no? Va a hablar hasta donde puede, ¿no? Pero Ana Pastor le va a preguntar por nombres muy concretos. Evidentemente ella y sobre todo Antonio Ferreras sabe mucho más que nosotros, eso sí que tenían información de primerísima mano. Y él va a hablar de una forma distendida y tal, pero démonos cuenta en el contexto que se produjo aquello cuando te llama un presidente de toda una república y tú siendo francés, y te presiona, y por supuesto el PSG y todo el régimen catarí, todo aquello. Bueno, vamos a escuchar lo que le pregunta Ana Pastor y cómo se lleva una presión así, cuando además tienes todos los focos del país encima tuyo y tal. ¿Cómo se gestiona esa presión? El presidente de la República Francesa, Macron, el emir de Qatar, el club, la gente, el entorno. ¿Cómo gestionas esa presión para decidir venir o no? Son cosas que vienen en tu vida que tú no sabes antes y que tú intentas manejar de la mejor manera posible. A veces tú lo haces bien, a veces tú no lo haces bien, tú haces errores, pero eso puede demostrar que a veces eres humano y que todo el mundo tiene su historia de vida. Son cosas que son parte de mi historia que intento manejar de la mejor manera posible. ¿Y cómo es cuando te suena el teléfono y el presidente de la República o gente muy, muy importante? Y además, claro, siendo francés, representando a la selección también, ¿qué haces? ¿Cómo? No, porque tú tienes el amor de tu país, tú sabes cómo es que tengo el amor por Francia, sabía que fue importante para el país que me quedó ahí, pero también tenía mi sueño, tenía las cosas que yo quería hacer para mi carrera, que yo esperaba desde mucho tiempo. Tú tienes que manejar la cosa que tú tienes que escuchar a la gente, pero también decir lo que tienes que decir y que la gente entiende tu decisión. Démonos cuenta que esto no es nada sencillo de llevar. El chaval tuvo que pasarlo realmente mal y aún saliendo de allí, como ha salido al final, porque le había dado esa palabra al Real Madrid, al presidente personalmente, fijaros cómo lo han perseguido, incluso lo siguen machacando, no le pagan, aún sigue allí con un proceso abierto, ahora hablaremos de eso también. Le montaron el lío ese de Suecia, que era todo un bulo, toda una farsa, bueno, en fin, ¿no? Agradece también a Florentino que haya sido tan comprensivo, ¿no? Dice, no es fácil, pero con el Presi, con Florentino, siempre he tenido una buena relación. También cuando le dije que me quedaba en París, también con mi familia. Y eso marca las diferencias. Le tengo un gran respeto y voy a darlo todo por él y por el club. Sabéis que yo os contaba de aquella que Florentino hablaba directamente con Mbappé y quien trataba con su madre, con Faisal Amari, era José Ángel Sánchez, ¿no? La relación realmente siempre fue buena. Si recordáis, cuando fue el día de la presentación, hubo un detalle que yo hablé aquel día y que mucha gente no se dio cuenta. Faisal Amari entró en el Bernabéu abrazada y sonriendo, los dos con José Ángel Sánchez, porque hubo una relación muy estrecha en ese sentido, continuamente hablando cómo estáis, oye, cómo va, Os conté también que el presidente Florentino Pérez tenía un hombre de su confianza allí, Óscar Ribot. Estuvo muy cerca de toda esa operación, lo contamos aquí en exclusiva. Óscar Ribot, ¿vale? Y también contábamos que, aparte de decirle que se iba a quedar allí 2 años, rápidamente después ya le dijeron que después venían libres, sí o sí, le dieron su palabra, pidió, esto de pedir perdón, no sé hasta tanto, pero yo lo conté aquí en el canal, él y su madre se vieron personalmente con el presidente y le prometieron que vendrían, de hecho, Mbappé, para demostrar su compromiso con el Real Madrid, cuando renovó,
al mes o 2 meses ya le comunicó al PSG que no iba a hacer efectivo ese año que tenía mayores hasta el 25 y tal. Y ahí empezó la batalla, porque Faiza y sobre todo su abogada Verheiden, que realmente es su representante, siempre os lo he dicho, Verheiden y su equipo de abogados tiene un despacho que es increíble, ¿no? Yo, bueno, hoy se puede decir ya, yo llegué a esa información a través de un despacho de un portugués en París. Bueno, llevan muchas cosas, ¿no? Pero son especialistas, sobre todo para temas de fútbol, en papeleo de futbolistas africanos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el fútbol portugués menea mucho porque ha tenido colonias en África, ¿no? Y algunos representantes portugueses en Francia, hay mucho jugador de allí, y tramitan eso con ese despacho, y ese despacho colabora estrechamente con el despacho de Verheiden en algunas materias de ese tema de extranjería y demás. Bueno, y os quería decir, esto viene a colación de que yo sabía perfectamente que el compromiso era absoluto, total, y los cristos que iba teniendo Faiza Lamari y sobre todo Verheiden con el PSG, que eran, vamos, bueno, tanto es así que acabaron fatal. La madre acabó levantándose de la mesa en una negociación, os lo conté aquí, y Al-Khelaifi, el sátrapa, no supo aguantar aquello, y cuando presentó a Luis Enrique, recordáis, mandó todo por el aire, y bueno, aquello fue un desastre. Incluso de Qatar mandaron emisarios a París. Hubo un momento ahí que Al-Khelaifi estuvo tambaleando, porque aquello era y lo apartaron, toda medida de presiones, lo metieron, recordáis, ¿no? Con todo el tema de los indeseables que decían ellos, siendo el capitán de Francia, casi nada, ¿no? Y ahí, pues, ya fue la guerra abierta absoluta, porque Al-Khelaifi, pues, también tiene sus redes de espías y sabía perfectamente que había un compromiso cerrado con el Real Madrid, ¿no? Y que al final, como dijimos en este canal y decíamos siempre, has ganado una batalla, pero vas a perder la guerra. Y la perdió, evidentemente. Y tal es el berrinche que ha cogido que ahora, pues, no le paga parte de las primas, bonus y demás, que también os conté aquí, que Mbappé, por parte de Verheiden era partidaria de no perdonarle ni un duro. Aún así le ha perdonado la primera prima del último contrato. Pero cuando se estaba diciendo en todas partes, va a perdonar hasta 100 y pico millones, yo dije, ¿pero estamos locos o qué? No va a perdonar eso ni de coña. Va a perdonar una parte de la prima, y si es por Verheiden, no le perdona ni un duro. No le va a perdonar ese dinero. Y efectivamente no se lo perdonó. Y mucho menos cuando, bueno, se pusieron las cosas como se pusieron, ¿verdad? Bueno, pues este es el tema, ¿no? Y hablando, pues, de valores, incluso de dinero, dice, las cifras son importantes. No tengo problemas en hablar de dinero, pero hay cosas más importantes que eso, ¿no? Yo quería jugar en el Real Madrid. El dinero es importante, seguro, pero para mí lo más importante es ser feliz en el campo y en mi vida también, ¿no? Y sabía que aquí, en Madrid, lo sería. Hablo mucho con mis padres y un poco con todo el mundo, pero al final la decisión final es mía. Aquí viene a lo que os comentaba, ¿no? Con el tema de su madre, su padre. Os conté que su padre era más pro Paris Saint-Germain porque tenía negocios con el Paris Saint-Germain. Es una forma que utiliza el Paris Saint-Germain para asegurarse de fidelidades, ¿no? Te meten negocios de ellos, hay negocios aún en Qatar ahí que tiene el padre y creo que la madre también, y eso pues asegura que, ¿sabes?, que tú tengas un vínculo con ellos. Os conté también que en el Mundial, el padre, el Mundial de Qatar, estuvo colaborando con televisiones, cobrando una pasta, y eso fue todo vía PSG, que fue el que a ciertas televisiones árabes le dijo, este tío para ahí. Y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el padre era más pro PSG, la madre, aunque no es su representante, sí le aconseja, sí está muy con él, y después está Verheiden, que además son muy amigas. Faiza Lamari y Verheiden, aparte de la relación profesional, tienen amistad, ¿no? Pues ahí viene el tema. Él habla con sus padres y tal, pero quien decide al final es él.
pero Verheiden tiene mucha mano ahí con él, aunque si por ella fuera, ni esa primera prima le perdonaría, ¿no? Dice Kilian, yo tenía clarísimo que iba a acabar aquí. Es lo que quería de niño. Tanto en mi corazón como en mi cabeza siempre estuvo eso, ¿no? Yo era un niño normal, que tenía sueños, jugaba con mis amigos y tenía talento, claro que lo tenía, pero cometía errores. Tenía que ir al cole, porque es importante para después, fuera del campo, saber analizar las cosas. Hay que interpretar un poco porque está muy mal escrito, macho. O sea, tenía que ir al cole para, bueno, en fin, para aprender y tal, porque esas cosas son importantes para después, fuera del campo, siempre tener claro, ¿no? Si no tienes cultura tampoco y solo juegas al fútbol, así han acabado muchos futbolistas, ¿no? Hablando así de los títulos y de lo personal, dice, hombre, siempre me quedo con los títulos. La gente se queda con el día del City, pero yo soy fan de las primeras veces. Como el primer gol. También la noche del City, por supuesto, porque a la gente le encanta las noches de Champions, pero pienso sobre todo en el primer gol, porque es el sueño que tienes de niño, ¿no? Llegar al Madrid y marcar el primer gol, pues cuántas veces soñaría con eso, ¿no? El Balón de Oro es individual. Yo he dicho siempre que jugar aquí es más importante. Ser parte de la historia del mejor club del mundo no tiene precio, así que me quedo con ganar la Champions. Si me hablas de goles, hombre, quiero marcar goles, pero lo más importante es hacer historia aquí y ganar muchas copas, la Liga, la Champions. Este es madridista desde crío, es la verdad, es sincero, siempre lo dijimos, y es un chico muy tranquilo, que no crea problemas, de hecho ha ido con humildad a todas partes, pues, a lo que hablaba ahora comentaremos, ¿no? Dice, la figura de su madre, atentos, ¿eh? La gente tiene una imagen muy dura de mi madre, pero esto es fútbol y la gente no quiere que haya muchas mujeres que hagan una de las cosas más importantes en el fútbol. No sé por qué dice esto, porque no hay ningún problema con eso. Vamos, ¿no? Además, él está rodeado de mujeres, su madre, Verheiden y tal, y le ha ido muy bien porque lo hacen muy bien. O sea, bueno, ella no es mi agente, ¿veis? Solo quiere lo mejor para mí. No es su agente, pero participa, por supuesto que participa. Igual que también lo quiere para mi hermano. Ella nunca hace nada que yo no quiera. Ella hace mucho para mí, como también mi padre, aunque a veces se habla mal de ella. No es que mis padres fueran duros conmigo, solo querían lo mejor para mí, y ahora solo puedo dar gracias a todos por mi educación. Ella, repito, dice una cosa y otra él aquí, ¿no? Se contradice un poco, dice que no es su agente, porque es verdad que no lo es, pero dice, no hace nada que yo no quiera. Bueno, ella estuvo en negociaciones, estuvo en todo, absolutamente en todo, ¿no? Y evidentemente busca lo mejor para su hijo, pero es cierto que tenía un vínculo con el Madrid mucho más estrecho y más pro-Madrid de lo que la gente pensaba, ¿no? Su vida en España. Dice, estoy feliz aquí, en esta nueva etapa. Es un nuevo país, me lo paso bien en España. En mi cara se ve que soy feliz y ahora lo soy mucho. Me centro en el fútbol. Tenemos muchos partidos y no hay tiempo para muchas cosas. Intento descubrir la ciudad, la comida española, la cultura. La gente es muy amable. Puedo sentir el cariño de la gente tanto en Madrid como fuera de Madrid. Y la comida no está mal, aunque yo soy francés, macho. La comida de aquí está genial, está de maravilla. Y si eres francés, pues vete acostumbrando, porque la comida en Francia, macho, hablan de la alta cocina francesa y tal. Pues no sé, macho. Yo he comido muchas veces en Francia y que os valga, mira, os va a valer de consejo. Cuando vayáis a Francia, si vais por carretera, por ejemplo, parad, hay un montón de restaurantes portugueses. Vais a ver banderas de Portugal en muchos sitios. Hay 1 millón de portugueses, millón o millón y pico, más, millón y pico en Francia. Y hay muchos trabajando en la hostelería, ¿vale? Donde veáis una bandera portuguesa, hay bastantes, en casi toda Francia. A pie de carretera, ¡pum! Os paráis y ahí coméis cojonudamente. Porque un restaurante francés no sabe cocinar. Hacedme caso y comeréis muy bien, porque en Portugal se come de coña. Cualquiera que haya ido a Portugal se come bien, pero muy bien, ¿ok? Habla de Ancelotti, ¿no? Dice, Ancelotti
Es un poco todo. Padre, jefe, amigo, entrenador. Es un entrenador de leyenda. Tiene una experiencia de la que no necesito hablar, evidentemente. Ha hecho historia aquí y quiere seguir haciéndola. Bueno, la etapa de Ancelotti ha terminado. Hablaremos de eso, pues no sé, a lo mejor en el siguiente vídeo. Ha terminado. Ahora, que es un fuera de serie, que es un crack absoluto. Me encantaría, de verdad, que se quedase en el club, porque además es uno más. Es decir, al lado de Florentino, de José Ángel, hay una compenetración fantástica. Sería un representante del Real Madrid de lujo. Lo que pasa es que le van a dar una pasta para entrenar, bien sea en Arabia, bien sea en Brasil, a ver lo que decide, y se va a ir, ¿no? Porque, bueno, ya os lo digo, ahora está decidido, se va a final de temporada, ya lo venimos diciendo, pero ya hace tiempo, ¿no?, que se viene diciendo esto, y yo aquí en el canal ya lo he comentado, todos los contactos con Xabi Alonso, todo esto. Vamos a hablar más en profundidad, si puedo, en el siguiente vídeo, porque además he hablado esta semana, ¿vale? Este fin de semana, por cierto. Ojalá se quedara, pero no, se va a ir. Sobre el tema de la salud mental, que es algo que se ha especulado mucho, se ha hablado mucho y tal, bueno, yo voy a leer lo que él dice y os voy a decir yo después. Dice: yo conozco gente con depresión, a compañeros, y que no querían decirlo, que no quieren hablar, ¿no? Y dice, yo cuando habló, se están refiriendo a cuando habló en Bilbao, cuando dijo aquello de tocado fondo, tal. Dice, no quería decir eso, yo no estaba jugando bien, soy el primero en saberlo. Pero es un tema muy serio, hay gente que sufre, también en el fútbol, y que no dicen nada, no se atreven, ¿no? No somos superhéroes, somos humanos y hay gente que tiene problemas a la hora de gestionar eso. Somos humanos, como digo, tenemos nuestras penas y nuestras alegrías, y ahora la gente ya no tiene miedo a hablar de eso. En Bilbao toqué fondo de manera deportiva, no mental, quería dejarlo claro, porque no quería jugar con ese tipo de cosas. Bueno, todo esto de la presión que recibió en Francia para salir de allí, todo lo que ha sucedido, el tema de Suecia, todo esto, nada más llegar aquí tal y cual, es imposible que no le afecte, imposible. Y por supuesto que le afectó. Y bueno, pues el club ya le ayudó como tenía que ayudarle, y sabían que era un momento que el chaval tenía que pasar, y que en cuanto ese momento pasara iba a empezar a rendir cada vez mejor, y así ha sido, ya está. Hasta ahí. La humildad. Es un chico humilde, y esto ya os lo dije estando en el Paris Saint-Germain. Un jugador de la plantilla, Renato Sánchez, ¿no?, que ahora está en el Benfica de vuelta, que fue portugués. Os dije, porque además él me dijo que podía decirlo, cuando salió del PSG, me dijo, puedes decirlo. No creaba un puñetero problema en el PSG, ninguno. Y aquello con Neymar y aquello con tal, es porque los otros dos lo querían avasallar. Y él, con el carácter que tiene, porque no es un tío de enfrentarse, y ya lo veis, es un tío que no tiene un carácter de que sea de estos que responde rápido, tal. Pues hombre, no le gustó eso, ¿no? Que lo avasallaban entre Messi y Neymar, pero él no creó ningún problema. Y Renato me dijo, ningún problema, absolutamente ninguno. Es un tío de lo más normal, más majo, que no hay ningún problema con eso. El problema aquí, y recordáis que os lo dije, es que el que no hace lo que el PSG quiere, acaba mal. O acabas en la grada, como Rabiot, o te echan del club. En el caso de Mbappé, me dijo, no va a ser así porque es la estrella, pero aquí cuidadito. Y eso es lo que había, y se ha demostrado que es así. Dice, la humildad es necesaria, pero no solo en el Madrid, aunque aquí mucho más. Es muy listo, tío. Lo hice en París y en Mónaco también. Llegué con humildad, pero con ganas de demostrar mi juego y mi personalidad. Qué mal escrito está esto. No miro las redes sociales, me da igual. Es más difícil proteger a los que te rodean. O sea, no me afecta a mí, pero los que están a mi alrededor sí. Siempre sufren más, es normal, ¿no? Dice, nosotros, por los jugadores, estamos en una burbuja, pero a veces la gente que está cerca sufre. Intento hacerlo lo mejor que puedo. Intento decirles que es parte del trabajo, que un día eres Dios y otro día el diablo. Es nuestro trabajo. En cada partido sé lo que puede pasar bueno y lo que puede pasar malo. Pero la gente que está fuera, o sea, su entorno,
pues la presión no la vive de la misma manera. Y hablando de esta humildad, del tema de los celos que siempre inventa la prensa, siempre está con lo mismo y todas estas tonterías, pues va a hablar de la dupla con Vinicius y de su relación con él y demás. Háblame de Vini, porque ya ha pasado en otros equipos en los que has jugado que de alguna manera parece como que os quieren enfrentar a varios jugadores. Luego hemos visto que aquí en el campo esa rivalidad no existe entre tú y Vini. ¿Cómo es vuestra relación? No, la relación es muy buena y yo pienso que la gente normal que quiere hablar de nosotros, porque somos dos jugadores famosos que pueden hacer la diferencia, pero yo venía siempre a Madrid con la idea de jugar con Vini. ¿Sí? Yo no imagino el Real Madrid sin Vini. Yo tenía la idea de jugar con él y con los otros y jugamos bien. La verdad que puede ser mejor, la gente espera siempre más de nosotros y es normal, pero pienso que jugamos bien juntos y ahora estamos en la parte decisiva de la temporada y vamos a intentar ayudar al Madrid al máximo que podemos. Bueno, más allá de que este muchacho es muy inteligente, tanto dentro como fuera del campo, y domina los medios y domina todo, está claro. A ver, Mbappé, aparte del carácter, que tiene un muy buen carácter, repito, viene de estar acostumbrado a jugar con grandes estrellas a su lado. Es que, repito, ha tenido en el vestuario a Messi, Neymar, que iban de coleguitas, y esos no son fáciles no es lo mismo que el Madrid, que es todo Dios una familia, donde hay un grupo, además, de chavales que en lo humano son maravillosos. No hay ningún problema con eso. Mbappé sabe perfectamente a dónde venía y con quién venía. Y en el Madrid hay grandes estrellas. Ya está, a punto, se acabó, no hay más que hablar. Lo que pasa es que es muy, muy jugoso para la prensa crear envidias y bueno, eso llena horas de radio, de tertulias, de portadas de periódicos y todo esto. Bueno, en fin, el chaval, con todas estas circunstancias, que el primer año de adaptación, arrastrando todo lo que ha arrastrado de París, con lo mucho que le costó al principio, con toda la parafernalia que le montaron, con el tema de Suecia, que encima fue, digamos, aupado y alentado toda aquella polémica por la prensa de Madrid, como digo siempre, incluso más que por la de Barcelona, que es que tiene cojones, por mucho en las redes sociales, que también estuvo en eso, que también, incluso de los nuestros, que lo machacaron, que tal, en lo deportivo tal, e incluso hubo quien ponía en tela de juicio lo de Suecia y tal, o sea, es una cosa tremenda. Bueno, pues con todo eso, estamos en abril, es verdad que el equipo está como está, ya sabemos, ¿no? Pero Kylian Mbappé lleva 33 goles. En abril. Vimos el otro día el empeño en el partido contra el Valencia, que vamos, se mataba en el campo, iba, venía, iba con todo. 33 goles, lleva 22 en Liga, lleva 7 en la Champions, bueno, en todas las competiciones 33. Y eso, repito, con la temporada, el principio de temporada que ha tenido, con las dificultades que ha tenido, ¿vale? O sea, y ha ganado ya la Supercopa, ha ganado la Intercontinental y hoy ahí tenemos la Copa, tenemos la Liga, la Champions y el Mundial. Y mientras no estemos eliminados matemáticamente, hay que... Aunque el Madrid este año está hecho unos zorros y el enemigo más grande del Madrid y de Mbappé es el propio Madrid. Las cosas como son. Pero bueno, somos madridistas positivos por naturaleza, aunque sabemos que la cosa pinta mal, pero yo voy a seguir creyendo, pero por lo menos teniendo la ilusión. No sé, vosotros cómo lo veis. Para mí es un gran fichaje, es un gran jugador y le queda lo mejor de su carrera por delante aquí en el Real Madrid. Yo así lo veo. Y los demás, estoy seguro que van a brillar a su alrededor igual, porque es un tío muy inteligente en su juego, ya lo hemos visto. Escucha a Cristiano Ronaldo cuando le da consejos, cuando le dice, oye, yo llegué aquí de extremo y al final cambié, o acabé jugando de delantero. Benzema cuando le dice, no eres un delantero centro, pero si quieres jugar de delantero centro puedes venir a hacer lo que hacía yo, venir a buscar el balón. Le estamos viendo eso. Venir a buscarla, tocar, moverse, hacer paredes con los que entran de segunda línea. Está incorporando cosas a su juego. Es un tío muy inteligente. Y estoy seguro que el Mbappé que veremos en 2 temporadas no va a tener nada que ver con este. Y si este va a marcar 40 goles, porque esos 40 goles venían en su contrato, como quien dice, ¿no?
Un tío de 40 goles. Me jodan, hombre. Al tiempo. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente.